Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Saludamos a todos los amigos digitales que siguen esta Santa Eucaristía, de manera especial a todos los hermanos enfermos que por su situación no pueden acudir a un templo parroquial. Oramos también por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Agradecemos a Amén Comunicaciones este servicio que presta para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Un corazón contrito y arrepentido, el Señor nunca lo desprecia. Por eso, con esta actitud, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Alabemos y glorifiquemos al Señor en este día de fiesta, en este día consagrado a Él. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón.
Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley, y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura.
le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el Evangelio de este domingo que Jesús va a Nazaret y allí entra en la sinagoga, es sábado, y que le entregan el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos la vista, y para dar la libertad a los oprimidos por el mal, y anunciar el año de gracia del Señor. Luego entrega el libro y él dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y esto es verdad, hermanos. Todo eso se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Porque toda esta manifestación de lo que el Señor dice es manifestación de la misericordia que Él ha venido a entregar a la humanidad. Pero el Señor también quiere algo, y es que este Evangelio también se cumpla en nosotros. Hay muchos pobres que no necesitan, hay muchos ciegos que no necesitan, hay muchos oprimidos por el mal que nos necesitan, muchos que necesitan escuchar el Evangelio. Es decir, el Señor quiere que practiquemos lo que Él practicó y enseñemos lo que Él nos enseñó. Y eso que Él practicó y eso que Él nos enseñó, en resumidas cuentas, es la compasión, es la misericordia, es la clemencia, es la caridad para con los demás. No en vano el Señor en el Evangelio nos ha dicho: sean misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos, sobre todo hoy en día, cuando está muy de moda beneficiarnos de las bondades de Dios, pero no enredarnos con las exigencias del mismo Señor. Porque cuidado, hermanos, hoy en día tenemos un gran peligro, y es que hagamos de nuestra fe una fe de utilización de Dios para mi provecho personal, para mi provecho de mí. Y entonces, claro, agarro de Dios lo que me gusta de Dios, que si ustedes se fijan, es en lo que más hacemos énfasis: el hecho de que Dios me ame, que Dios me quiera, que Dios me perdone, que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios me dé una manito en esto, que Dios alivie mi enfermedad o la enfermedad de un ser querido, que Dios alivie a mi marido, a mi hijo, a mi madre, a mi padre, a mi esposa, que Dios me conceda lo que me pida. Por eso cuando uno predica que Dios nos ama mucho, la gente se pone contenta y dice: Padre, qué dicha. Dicha no, el compromiso que eso implica, porque el Dios amor te ama, pero te pide que ames. El Dios de la misericordia te da su misericordia, pero te pide ser misericordioso. El Dios del perdón te perdona, pero te pide perdonar.
¿Acaso no lo decimos todos los días cuando oramos el Padre Nuestro? No decimos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo decimos como una afirmación, no como un buen deseo. Fíjense que el Padre Nuestro podría decir, perdona nuestras ofensas, así como nosotros vamos a hacer el intento de ver si perdonamos a los que nos ofenden. No es un buen deseo, no es un buen propósito, es un hecho, es una realidad, así como nosotros perdonamos. Porque es que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Y no lo digo yo, lo dice el Evangelio. Es que si yo no soy misericordioso, Dios no puede ser misericordioso conmigo. Y no lo digo yo, lo dice el Evangelio. Padre, ¿dónde dice eso? Recuerden la historia que Jesús contó de aquel hombre que tenía un deudor que le debía 10,000 talentos. Una deuda imposible de pagar. Y que ese hombre le suplica al rey que le tuviera paciencia, que le iba a pagar. Y que el rey decidió algo impresionante. No le dio plazo, sino que le perdonó. No le dio tregua, le perdonó. Por tanto, el rey tuvo misericordia con ese deudor. Pero dice el Evangelio que una vez que este hombre sale perdonado por el rey, se encuentra con un deudor suyo. Le debe 100 denarios. Es una deuda pequeña, una minucia, facilísimo de pagar en cualquier momento. Y que el deudor le pidió que le tuviera paciencia. Pero este hombre no tuvo paciencia, incluso lo estrangulaba y lo hizo meter en la cárcel. ¿Y qué pasó? Que el rey se enteró, se disgustó y lo mandó llamar y le dijo: a este hombre hay que meterlo en la cárcel y que pague hasta el último centavo porque no tuvo misericordia con su hermano. Pues ese rey es Dios y nosotros somos esos deudores a quienes el Señor nos ha perdonado una deuda imposible de pagar. ¿Y cuál es esa deuda? Las ofensas, los pecados que hemos cometido y sobre todo la sangre derramada por nuestro amado Jesús. Y el Señor nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros, sin reproches, sin humillaciones, sin estrangularnos, nada de eso, con misericordia. Y eso nos pide a nosotros ser misericordiosos. Pero también nosotros tenemos pequeños deudores que nos han lastimado, que nos han ofendido, que no se compara en nada esas ofensas con las ofensas que nosotros le hacemos a Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros cómo tratamos a esos deudores? Si yo no perdono, ¿cómo le pido a Dios que me perdone? Si yo no soy misericordioso, ¿cómo le pido a Dios que tenga misericordia? Ven, hermanos, ¿cómo vamos a recibir lo que no estamos dando? Pero con Dios nos comportamos muchas veces así. Es más, el comportamiento cristiano, el comportamiento promedio del cristiano con Dios es de limosnero. Sí, déme, arrégleme la vida, quíteme la enfermedad, organíceme la familia, quítele la droga al hijo, arregle la casa, enderece al marido, arregle, por favor, el genio a la esposa. Entonces, claro, hacemos mercado. Y como Dios no siempre nos cumple, hasta nos ponemos dignos. Por eso la gente pone al pobre San Antonio boca abajo, o guarda a la Virgen en un cajón, o le apaga la vela. Le quita al niño a San Antonio. ¿Cómo le hacemos eso? Dios mío. Y nos ponemos bravos con Dios, dice que porque no cumplió. Es más, se nos olvida que Jesús nos dijo que la medida que usemos con los demás será la medida que utilicen con nosotros. Impresionante. A ver, te pregunto, tú que estás detrás de esa pantalla, ¿cuál es la medida que tienes para con los demás? Piénsalo. ¿Cuál es la medida que tienes? ¿Ya la sabes? Pues muy bien. Ya sabes con cuál medida te van a medir. Padre,
¿Cuál? La que tú usaste. Con esa te van a medir. A mí me sorprende mucho lo ancho que uno tiene la medida para uno y lo estrecho que tiene la medida para los demás. Es impresionante. Vean un partido de fútbol y en ese partido del fútbol llega el jugador del equipo contrario, del que uno le hace fuerza y le da una patada al jugador de nuestro equipo. Y uno es, échelo, juez, échelo, fuera, fuera, roja. Y oímos por televisión el apellido del jugador y una palabra que uno no alcanza a distinguir, pero que termina en UTA. Y unos minutos después, uno de nuestros jugadores le da una patada impresionante al jugador adversario y uno es, eso no fue nada, que se pare, que deje de simular, que deje de estar quemando tiempo ese payaso. ¿Saben cómo se llama eso? La ley del embudo. La ley del embudo, lo ancho para uno y lo estrecho para los demás. ¿Se han dado cuenta que uno es muy duro para juzgar a los demás? Pero cuando lo van a juzgar a uno, uno es, por favor, tenga compasión, tenga comprensión con uno. Como los muchachos del colegio, profe, deme otra oportunidad. Una oportunidad, es que una oportunidad no le niega a nadie. Error. La vida no siempre da segundas oportunidades. La persona que muere en un accidente de tránsito porque usted iba borracho no tenía una segunda oportunidad. Ese cuento de la segunda oportunidad es un cuento. Entonces, claro, para uno pide plazo, pide oportunidad, pide medida ancha. Pero cuando me toca juzgar a los demás, bien estrechita. Bien estrechita. Eso es como el marido que se pone digno cuando se entera de que su señora se echó una cana al aire, cuando él tiene todo el pelo canoso. Es más, se pone digno. Esto se acabó. Esa es la ley del embudo. Pues muy bien, la ley del embudo no es la ley del evangelio. La ley del evangelio es la medida que usted use, la van a usar con usted. Pero uno es muy de la ley del embudo. Por eso el ser humano es muy bueno para juzgar a los demás. Es más, si yo le dijera a los que están allá, detrás de esa pantalla, o los que están acá, en nuestra capilla, vengan y suban 2 o 3 acá, a este ambón, le vamos a dar unos minutos para que hable de sí mismo, para que nos cuenten quiénes son, sus ilusiones, sus esperanzas, sus sueños. Pero ojo, van a hablar de sí mismo, no van a hablar de los demás. Complicadito, ¿no? Porque lo más fácil es hablar uno de los demás. Son como esas señoras que van a confesarse de los pecados del marido. Ay, padre, hace como 3 meses que no me confieso. Acúseme, padre, que pierdo mucho la paciencia con mi marido. Es que mi marido me da muy mala vida, padre. Es que mi marido esto, mi marido lo otro, mi marido tal cosa. Y le tocó no decirle, señora, hagamos una cosa. Llame al marido a ver si se confiesa. Porque es que la confesión es suya. Son sus pecados, no los de él. Pero no es cierto que es muy bueno hablar de los demás. Genial, eso es delicioso. Qué rico hablar de los demás. Pero, ¿por qué no hablar de vos? No, porque es más bueno hablar de los demás. Y hablar de mi hermano que es montador. Y hablar de mi hermana que esto, que lo otro. Y hablar de mi mamá y hablar de mi papá. Ahí están pintados. Adolescente que se respete, habla mal de la familia. Como mínimo de papá y mamá. No, es que mi papá no, mi mamá me la tiene al piso, mi papá no dialoga, mi papá no me comprende. Congelemos la imagen. Y vos comprendes a tu papá. Descongelemos la imagen. No me cambie el tema, mi papá no me comprende. Claro, es que es muy bueno juzgar a los demás, por eso nos cuesta la misericordia. Ver los defectos de los demás, genial. Yo, poquitos, y los que tengo todos son disculpables. Los únicos defectos que no se disculpan son los de los otros. Los míos son llevaderos. Pues tampoco es para tanto. Padre. Pues yo tengo un poquito de mal genio, sí,
pero a veces solo por la tarde, después de las 12 del día y hasta las 12 del día siguiente, pero no más, no más. Qué duros para juzgar y qué suave para juzgarnos. Hermanos, pidámosle la gracia a Dios de tener una medida muy ancha para con los demás, de ser muy misericordiosos con los demás, de ser muy compasivos con los demás, de hacer muchísimo bien a los que no nos hacen bien, de bendecir muchísimo, pero muchísimo a los que nos maldicen, de rezar muchísimos por quienes nos han lastimado, de no juzgar a nadie, de no condenar a nadie y de perdonar siempre, siempre como Él nos pide. Mejor dicho, como dice el Evangelio, de poner en práctica la misericordia anunciando el Evangelio a los pobres. No solo los pobres de bienes materiales, que también hay que hacerlo, claro que sí, sino también a los que son pobres en la fe, a los que son pobres en el conocimiento de Dios, a los que son pobres en su vida espiritual. Esos sí que necesitan escuchar el Evangelio de la misericordia. De poner en práctica la misericordia, anunciándole a los hermanos que están cautivos por el pecado la buena noticia de que no están solos, de que Dios no los rechaza, de que Dios tiene los brazos abiertos para ellos, para acogerlos, para levantarlos, para restaurarlos, para perdonarles, de que por muy graves que sean sus pecados, si ellos se presentan ante Dios con un corazón contrito y arrepentido, el Señor no los desprecia, por el contrario, los perdonará y les dará la libertad en sus almas. De poner en práctica esa misericordia, de darle vista a los ciegos, no solo a aquellos que tienen enfermo el nervio óptico, que también hay que hacerlo, sino también a esos ciegos que no ven todo el mal que están haciendo por su comportamiento. Por ejemplo, ese hombre ciego que no se da cuenta cómo trata a su mujer, esa mujer ciega que no ve lo que está haciendo con su trato que le da al marido, esos papás ciegos que no ven cómo están echando a perder a su hijo o a sus hijos, esos ciegos que están echando a perder su vida, su dignidad, su valía, su alma. Pues el Señor, hermanos, nos invita a darle la vista también a los que están cometiendo errores, que no saben lo que están haciendo, para que salgan de los pozos en los que se han metido, para que no sigan tropezándose por sus pésimas decisiones. De poner en práctica la misericordia, dándole la libertad a los cautivos, a los que están oprimidos por el pecado, mostrándoles a Cristo que los puede liberar de los agobios, que las cadenas del pecado que los han atado, el Señor se las puede quitar. En fin, el Señor quiere que este evangelio se siga cumpliendo hoy, en los Nazaret, donde quiera que nos encontremos, porque el resumen de todo lo que el profeta Isaías le ha dicho a nuestro Señor se cumple en esa palabra misericordia. Amén. Vamos a poner en pie, juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unimos nuestras plegarias en este domingo al Señor. Vamos a decir: escúchanos, Señor. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios, los exégetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido,
los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inciten al bien, sensibilicen para la belleza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros jóvenes, para que escuchen la palabra de Dios y respondan con generosidad a su llamada a la vida religiosa y sacerdotal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Todas estas súplicas y las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón, se las presentamos al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo Antonio Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, con mi obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Madre, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor. Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, ten piedad. Cordero
Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros